Mientras caravana de migrantes hondureños avanza por territorio guatemalteco, presidente estadounidense Donald Trump amenaza a Honduras de cortar ayuda económica si migrantes no son devueltos a su país. Vecinos del Tejar Chimaltenango, inconformes con ruta de libramiento, cierran el paso en el kilómetro 49 en la Interamericana, mientras el presidente Morales inaugura 7.5 kilómetros en la primera fase. Ministerio de Relaciones Exteriores revoca y deniega visas a investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Los extranjeros participan en investigaciones por corrupción, como el caso La Línea, corrupción en el IX, traficantes de influencias y otros. Exfuncionarios del Ministerio Público rechazan acusaciones sobre supuestos actos de corrupción a lo interno de la Fiscalía en Guatemala tras declaraciones de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta. Ahora los exfuncionarios se defienden. En noticias internacionales, secretario de Estados Unidos Mike Pompeo de emergencia se reúne con autoridades de Arabia Saudí tras el secuestro y posible asesinato del periodista Jamal Khashoggi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este martes 16 de octubre de 2018. Ayer, precisamente a esta hora, daba una conferencia de prensa la fiscal general María Consuelo Porras Argueta denunciando anomalías en la forma en cómo se realizó el proceso de ascenso de fiscales para las fiscalías regionales. Hoy, precisamente a esta hora también, exfuncionarios del Ministerio Público están dando una conferencia de prensa desvirtuando y rechazando esas acusaciones de supuesta corrupción y de anomalías a la hora de realizar precisamente estos ascensos que ahora fueron revocados por la actual administración en el Ministerio Público. En unos instantes vamos a enlazar con nuestra compañera Verónica Orantes y vamos a conocer parte de esta conferencia de prensa, cómo se defienden ahora estos exfuncionarios del Ministerio Público. Mientras tanto, enlazamos con nuestro compañero Alberto Cardona porque también hay noticias en desarrollo, allanamientos que se realizaron esta mañana y precisamente capturas con la finalidad de desbaratar una banda que se dedicaba al secuestro en la capital y también en algunos departamentos. Alberto, ¿qué es lo que ocurre y quiénes son estos integrantes de esta denominada como peligrosa banda de secuestradores? Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues las autoridades de la Policía Nacional Civil realizaron una serie de allanamientos en distintos sectores de la ciudad capital y también a nivel departamental. Le han seguido la pista a una banda criminal dedicada al tema de secuestros en contra de empresarios, de comerciantes, de algunos comerciantes de mercados cantonales. Se da la investigación luego que estos criminales, 4 de ellos que eran buscados esta mañana en distintos sectores de la ciudad capital, pues asesinaron el 27 de julio de este año a un comerciante a quien pedían una cierta cantidad de dólares y la familia se negó a pagar este dinero y la persona secuestrada fue asesinada por estas 2 personas. Han sido identificadas como Roger Rosales, alias El Negro, y Edson López, también denominado como El Flaco. Estos han sido las 2 personas que han sido capturadas por las fuerzas de seguridad, pero al momento que las fuerzas policíacas realizaban estos operativos, también en la avenida Hincapié, en la zona 13, se da una voz de alerta por parte de personas que observaban cómo 2 hombres trasladaban a una persona en un vehículo a la fuerza. Estos 2 hombres fueron capturados por la unidad Lobos de la Policía Nacional Civil y la primera información que ha brindado la PNC es que estos 2 delincuentes tenían previsto trasladar a esta mujer que indicó a las fuerzas de seguridad que trabajaba como sexoservidora en un sector de la avenida Bolívar y la habían amenazado que la estarían trasladando a la fuerza a un centro carcelario, es decir,
al Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18, donde ya los reclusos habían pagado cierta cantidad de dinero para que trasladaran a la víctima. A Pablo Castillo, portavoz de la institución policíaca, pues amplía esta serie de operativos que se iniciaron esta mañana a partir de las 6 en punto. La Policía Nacional Civil este día realizó 5 allanamientos en distintos lugares del municipio de Villanueva, zona 1 y zona 18 capitalina, en búsqueda de la captura de integrantes de una estructura de secuestro que cometieron un delito en el día 28 de julio del año 2017, secuestrando a una persona de 48 años de edad en un reconocido centro comercial ubicado en el kilómetro 3 de la ruta al Atlántico. Esa persona posteriormente fue hallada sin vida, con signos de tortura según el informe médico forense. La investigación continuó por parte del Comando Antisecuestros y este día pues se logra la captura importante de 2 de los 4 miembros que han sido individualizados de este grupo criminal. Se trata de Edson Josué López Martínez, alias El Negro o El Dylan, y Roger Adolfo Rosales Agastume, de 23 años. Los dos son sindicados de los delitos de plagio o secuestro, también del delito de asesinato por la muerte de su víctima. Las órdenes en su contra fueron giradas con fecha 9 de octubre de este año por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Según la investigación, ellos exigían $80,000 norteamericanos a la familia del secuestrado para la liberación. Sin embargo, no se realizó el pago y esto fue lo que ocasionó que le quitaran la vida a su víctima. De estos 2 operativos que realizaron las fuerzas de seguridad, la sección Panda policíaca, la sección Grill y la unidad antisecuestros de la Policía Nacional Civil, localizaron gran cantidad de nombres y algunos planes de secuestros para estas fechas. Las 4 personas que han sido ya trasladadas hacia la torre de tribunales tenían previsto, escuchen ustedes amigos televidentes, para los meses de noviembre y diciembre habían planificado casi 10 secuestros en contra de comerciantes que se trasladan en horas de la madrugada en el mercado de la terminal en la zona 4 y mercados cantonales de la zona 6 y también uno de San Juan, Zacatepeques. Ya las fuerzas de seguridad del Ministerio Público tienen en evidencia todo lo localizado en estas viviendas, armas de fuego, dinero en efectivo y algunos teléfonos celulares donde planificaban los secuestros y algunas fotografías de vehículos que estos hombres tenían previsto robar a personas en distintos sectores, vehículos que estarían siendo utilizados para realizar esta serie de secuestros. Es parte de la información que nosotros hemos podido recabar esta mañana con mi compañero en cámara, José Orellana, desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Muy bien, continuamos con más noticias y lo informábamos al inicio de esta emisión. Una conferencia de prensa se da en estos momentos ya en ronda de preguntas por parte de exfuncionarios del Ministerio Público que se defienden de las acusaciones que hizo ayer precisamente la actual fiscal María Consuelo Porras Argueta, afirmando que existe supuestas anomalías a la forma en el momento de realizar precisamente designaciones de fiscales regionales. Escuchemos parte de esta conferencia de prensa y luego vamos a estar enlazando con nuestra compañera Verónica Orantes para que nos actualice precisamente estos argumentos de defensa. Escuchemos. Ante las declaraciones ayer de la licenciada Consuelo Porras en relación al procedimiento del nombramiento de los fiscales regionales y la coordinadora nacional, nosotros hacemos pública nuestro total rechazo a esas acciones que ella ha indicado que se realizaron en el procedimiento. Desde ya nos reservamos el derecho de iniciar todas las acciones legales que correspondan, porque ella indicó que la administración había cometido actos en contra de corrupción, y eso lo negamos totalmente. El fundamento legal que se utilizó para hacer la convocatoria es el artículo 16, que reformó el artículo 24 bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en donde, como ustedes pueden ver ahí, se creó la Coordinación Nacional y los fiscales regionales. El artículo 78, como bien se establece y como lo mencionó ayer la señora Porras, es un artículo que refiere que debe hacerse conformidad con el reglamento. Y uno de los elementos que ella dice que considera que es ilegal el nombramiento de la señora Coordinadora Nacional y de los fiscales regionales es precisamente el hecho de que no había reglamento.
Sin embargo, nosotros sí tenemos reglamento. Debe ser personas que conozcan la institución. El Ministerio Público nace en 1994 y desde 1996 el Ministerio Público realiza concursos por oposición. Está regulado en un reglamento que ha tenido 4 reformas. Ese es el reglamento vigente que, por supuesto, posteriormente a la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo que sucede ahí es que se hace una actualización del reglamento y en el año 2018, a inicios del mismo, se emitió el nuevo reglamento, en donde se derogan los reglamentos de la carrera fiscal. Si esperamos un poco que nos prenda si alguien nos puede venir a prender, por favor, la coñonera, para que ustedes vean el fundamento. Entonces, el primer elemento que la señora fiscal general Consuelo Porras indica es que no había reglamento, situación que es totalmente falsa, porque está el reglamento de la carrera fiscal que data de 1996 con reformas en el año 97, reformas en el año 98 y reformas en el año 2003. Entonces, ese es el reglamento vigente y una ley es vigente hasta que otra ley lo deroga o lo reforma. Y para el caso de los fiscales existe un reglamento de 2018 que fue el que derogó los reglamentos anteriores. Se indica en el informe del día de ayer que los fiscales hicieron una evaluación escrita entre pares, cosa totalmente falsa. Todo está documentado en la unidad de capacitación. El examen escrito se hizo a través de la plataforma educativa, no se hizo con persona a persona porque la unidad de capacitación tenía en ese momento muchísimos procesos y era materialmente imposible hacer exámenes escritos persona a persona. Y como la materia educativa lo permite, existe una plataforma educativa en el Ministerio Público, se hicieron las convocatorias para todos los fiscales aspirantes, que fueron 42 personas, y llegaron a hacer su evaluación en la plataforma educativa. El otro tema es que se hizo una convocatoria que duró 3 días, cosa totalmente falsa, porque lo que sucede es que la primera convocatoria, la del 7/2017, se publicó el 15 de marzo y la Dirección de Recursos Humanos, como una parte preliminar del proceso de convocatoria, tiene que revisar los requisitos que deben existir para las personas que aspiren al puesto. Entonces, esos requisitos son los que están establecidos en la convocatoria que fue remitida, los primeros expedientes el mes de julio del año 2017. Entonces, juzguen ustedes si del 15 de marzo se publica la convocatoria y hasta el 12 de julio aproximadamente se envían los expedientes para que se inicie la siguiente fase del proceso de oposición. No, es imposible que hayan estado 3 días, únicamente los expedientes. Estamos escuchando a la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, en esta pugna que se ha dado entre las administraciones en la Fiscalía General en Guatemala, tanto la administración de la exfiscal general Telma Aldana y ahora la administración de la fiscal María Consuelo Porras Argueta, estas denuncias de supuestas anomalías a la hora de realizar nombramientos de fiscales regionales. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos continuaremos escuchando parte de estas declaraciones y más información, porque además estas autoridades de la anterior administración del Ministerio Público afirman que todo lo que dijo la actual fiscal del Ministerio Público es errado. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más información. (13:18) continuaremos escuchando las declaraciones de la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, que afirma que todo el proceso se dio con normalidad y que alguien realmente debe conocer cómo funciona el Ministerio Público para darse cuenta que todo está en orden, no como lo afirmó ayer, según declaraciones de la exsecretaria general Mayra Vélez, como lo afirmó ayer la nueva fiscal general María Consuelo Porras Argueta. Escuchemos. En el caso de las pruebas orales, no es cierto que lo hayan practicado personas que hayan estado siendo convocadas, que hayan estado participando.
La primera terna examinadora fue integrada por 3 fiscales. 2 fiscales de carrera con experiencia amplia en la persecución penal estratégica, porque la diferencia entre un fiscal distrital, fiscal de sección, es que la regionalización pretende que los fiscales hagan esa coordinación con la finalidad de tener a la vista todo lo necesario para hacer la persecución penal estratégica, que no es más que encontrar todas las estructuras criminales que operan a lo largo del país, que son la misma vez esa estructura que está en todos los departamentos. Y si se hace únicamente caso a caso, eso es imposible que se pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? La licenciada Carla Valenzuela, con 15 años de servicio en el Ministerio Público, fiscal de carrera, especialista en Derecho Constitucional. La licenciada Aldana consideró que era necesario que hubiese una persona de ese conocimiento. ¿Por qué razón? Porque si no había una persona con ese conocimiento, los fiscales tenían que estar en conocimiento formal de lo que significa una materia constitucional y los convenios internacionales. Ella no participó en ninguna convocatoria. La otra persona que participó en la primera terna, es el licenciado Alexander Kolop, que es el fiscal también de carrera, que es especialista en persecución penal estratégica. Ustedes han cubierto la fuente del Ministerio Público y saben que el licenciado Alexander Kolop ha hecho procedimientos a nivel regional. La otra persona que participó en la convocatoria fue la licenciada Anelena Guzmán Loyo, que se encuentra presente acá, a quien se hizo referencia específicamente, pero quiero comentarles que la licenciada Guzmán es una mujer de carrera fiscal, que en el año 2015 fue ascendida a primer subsecretaria general porque la licenciada Aldana promueve la meritocracia en el Ministerio Público. Esa era su política de trabajo y ella fue ascendida a fiscal, a subsecretaria general, pero ella tiene más de 20 años de ejercicio profesional y su especialidad es la persecución penal estratégica porque fue formada para eso. Entonces, las 3 personas que mencioné no participaron en la convocatoria para ningún cargo de fiscal regional ni coordinador nacional. El segundo grupo que se llevó a cabo en el 2018, las 3 personas que participaron en la convocatoria es la licenciada Colindres como coordinadora nacional, que por supuesto la especialidad de ella es también la persecución penal estratégica con muchos años de servicio, la licenciada Miriam Ambrosio, que también tiene esa calidad y ya era fiscal regional, y quién más para poder hacer esas evaluaciones, y el licenciado Estuardo Campo, que también fiscal regional. Ellos tenían las calidades a criterio de quien en ese momento estaba administrando el Ministerio Público, que es la licenciada Telma Aldana. ¿Cuál es el fundamento para que ella haya tomado esa decisión? Aparte de los expedientes de los funcionarios que les he mencionado, el artículo 11, numeral 6, establece que el fiscal general podrá impartir las instrucciones relativas al servicio tanto de naturaleza general como de naturaleza especial. Ese es el fundamento que ella tuvo, por lo tanto, no puede decirse que sea... Conferencia de prensa que da la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, y otros exfuncionarios de la Fiscalía, dando a conocer y desmintiendo las declaraciones que dio ayer en conferencia de prensa también a esta hora la actual fiscal, María Consuelo Porras, respecto a supuestas anomalías a la hora de otorgar ascensos a fiscalías regionales en Guatemala. Nosotros continuamos con más noticias. Dos robos quedaron grabados en cámaras de seguridad en la zona 1 de Quetzaltenango. El primero ocurrió en una venta de ropa en la 16 Avenida y calle Rodolfo Robles. 2 mujeres con una bebé distrajeron a la vendedora del negocio y se robaron 4 pantalones y blusas, todo valorado en por lo menos 2,000 quetzales. Los propietarios denunciarán ante el Ministerio Público este hecho. Siguen la pista además de quiénes podrían ser estas personas que realizan los robos. Se presume que sean originarias de Huehuetenango y lleguen a Quetzaltenango precisamente a realizar esto que se observa en las imágenes, estos robos. Precisamente en otro de estos hechos,
Robaron la madrugada de este día los delincuentes 6 negocios del centro comercial de la zona 1, siempre ubicado en Quetzaltenango. Los afectados fueron en este caso los vendedores de carne. El robo, como se observa en las imágenes, quedó captado. Los delincuentes escaparon y pese a que hay guardias de seguridad en el centro comercial, nadie accionó. El Ministerio Público investiga estos 2 robos, tanto el robo de ropa como el robo en las carnicerías, que han dejado más de 8,000 quetzales en pérdidas. Los comerciantes en Quetzaltenango están exigiendo más seguridad porque en los últimos meses, afirman, se ha incrementado la delincuencia que está acechando los comercios. Y también en cámaras de vigilancia quedó registrado el momento en el que 2 motoristas llegan precisamente al inicio de la calzada Caibil Balam y descienden de la motocicleta. Uno de ellos desciende y dispara en varias ocasiones en contra de otra persona. Este hecho ocurrió la tarde-noche de ayer. La víctima fue identificada como Joel Recinos Martínez, de 35 años, vendedor de vehículos importados. Ahí precisamente se observa cuando ejecutan ambos los disparos y luego huyen en la motocicleta. La persona asesinada fue identificada como Joel Recinos Martínez, de 35 años, vendedor de vehículos importados, que se disponía a abordar su vehículo cuando fue atacado por estas 2 personas. Recibió más de 15 impactos de bala. Los atacantes huyen en la motocicleta y escaparon rumbo al centro de la ciudad de Huehuetenango. Los testigos relataron que el ataque fue directo. Los motoristas se acercaron, como se observa en las imágenes, sin mediar palabra y disparan contra la víctima. Las autoridades investigan el hecho, pero aún desconocen cuál fue el motivo. Observando imágenes de unas fincas que fueron extinguidas precisamente este día por el Ministerio Público, fincas extinguidas a Luis Gómez, persona sindicada en el caso conocido como Transurbano. La Unidad de Extinción de Dominio entregó para su administración a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio 8 fincas vinculadas al empresario de transporte urbano Luis Alfonso Gómez González. Los terrenos se ubican en el municipio de Guanagazapa, en el departamento de Escuintla, aproximadamente en el kilómetro 84, a unos 4 kilómetros de la carretera principal. Con la diligencia de hoy se materializa la medida cautelar de inmovilización y embargo. Las 8 fincas que conforman todo un terreno están registradas a nombre de la entidad Tecnología y Proyectos de Guatemala, Sociedad Anónima, la cual está relacionada con Luis Gómez González, quien figuró como vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y fue uno de los promotores del proyecto denominado Transurbano. El empresario del transporte tiene orden de captura y se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por Interpol. Presuntamente Luis Gómez fue quien adquirió los 8 bienes a través de su hermana Reina María Gómez González, quien figuró como representante legal hasta noviembre de 2015 de la entidad Tecnología y Proyectos de Guatemala. Actualmente, según el portal de Guatecompras, Luis Gómez González figura como representante legal de la entidad Tecnología y Proyectos de Guatemala S.A. La investigación por parte del Ministerio Público continúa con el objetivo de que pueda decretarse y concretarse la acción de extinción de dominio de estas 8 fincas. En noticias internacionales, el secretario de Estado Mike Pompeo llegó de emergencia a Arabia Saudí para dialogar con la corona de esa nación tras el secuestro y posible asesinato de un periodista opositor, lo que podría desatar una crisis en el inestable Oriente Medio. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió el martes con el rey Salmán de Arabia Saudita y con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Una portavoz que acompaña al funcionario estadounidense declaró que las autoridades de Riad están de acuerdo en la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas registraron el lunes el consulado saudita en Estambul, donde el reportero fue visto por última vez el 2 de octubre.
Según una fuente diplomática, la policía también tenía previsto registrar la residencia del cónsul saudita, situada muy cerca del consulado. Reportes de prensa aseguran que el cónsul abandonó Estambul y viajó hacia Riad. El Ministerio de Exteriores de Turquía anunció el martes que Pompeo viajará el miércoles a ese país. El periodista, exiliado en Estados Unidos desde 2017 y conocido por sus críticas hacia el poder saudita, acudió al consulado el 2 de octubre para realizar los trámites para casarse con una mujer turca. Según responsables de Turquía, Khashoggi fue asesinado por agentes del reino, algo que Riad niega. Mientras tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió levantar la inmunidad de las personas implicadas en el caso. Y vamos a Perú, donde un grupo de simpatizantes de Keiko Fujimori protestaron exigiendo la liberación de la ex candidata presidencial detenida por supuestamente recibir dinero por parte de la empresa brasileña Odebrecht, esto de manera ilegal, dinero que sirvió para financiar la campaña electoral. Cientos de fujimoristas marcharon el lunes en Lima pidiendo libertad para Keiko Fujimori. La dirigente está bajo detención preliminar desde el 10 de octubre y por un lapso de 10 días, acusada de haber recibido $1.200.000 de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2011. Sumándome a la marcha, como miles de peruanos que el día de hoy están llegando, no solamente de Lima, están llegando de las diferentes regiones del país a dar su muestra de apoyo, exigiendo la libertad de Keiko Sofía Fujimori. Los manifestantes también expresaron su rechazo a la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Le quitaron el indulto por malos, por venganza, y es por eso que nosotros vinimos de corazón, con el amor acá en nuestras manos. El Poder Judicial anunció para el miércoles una audiencia de apelación a la detención preliminar contra Keiko Fujimori y otros 5 investigados. (13:34). Información desde Chimaltenango. Un grupo de vecinos de San Miguel El Tejar logró que las autoridades de Gobernación y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda accedieran a sus peticiones después de mantener por varias horas bloqueada la ruta interamericana. Esto generó caos vehicular que molestó a los usuarios de esta ruta. Entre las peticiones está la construcción de una pasarela con rampa, señalización además de las vías y retiros de bordillos y reductores de violencia. El acta de compromisos del cumplimiento de estos acuerdos fue firmada por el viceministro de Comunicaciones José Fernando Morales y el gobernador Julio Axel Figueroa. Luego del bloqueo continuó el tránsito vehicular, se reanudó el paso y también continuó el tema de la inauguración de la apertura parcial del libramiento de Chimaltenango, a donde se esperaba que asistiera el presidente Jimmy Morales. Y precisamente un tramo de 7 kilómetros de la carretera que conecta la CA1 Occidente o Interamericana con el municipio de Parramos para unirse precisamente a este libramiento en Chimaltenango fue inaugurado por las autoridades. Luego de la participación de los alcaldes de los municipios beneficiados y la participación del ministro de Comunicaciones en esta actividad, el presidente Jimmy Morales tomó la palabra. En el desarrollo del discurso presidencial mencionó que no defiende corruptos y que seguía manteniendo el eslogan que utilizó en campaña: ni corrupto ni ladrón. Habló también de elecciones no intervenidas e hizo énfasis en las instituciones que se dicen ser supremos, que sean supremos realmente y que no se dejen intervenir por intereses internacionales, refiriéndose a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. Pues en junio del año pasado salió el famoso caso de corrupción y construcción. Y nos votaron todo.
solo porque tengo gente valiente, estuvo dispuesta a seguir firmando a costas de que pudieran terminar en la cárcel por señalamientos injustificados y que años después se dijera, disculpe, usted es inocente, salga de la cárcel. Y conste que no defiendo corruptos y puedo seguirles viendo a los ojos diciendo, bendito sea Dios, ni corrupto ni ladrón. Aprovecho para pedirle al pueblo de Guatemala que sea vigilante. Todos queremos elecciones democráticas, justas, no intervenidas, correctas. Y a las instituciones responsables, como ha sido en el pasado, háganlas transparentes, tomen la responsabilidad que les corresponde. Si son supremos, sean supremos. No se dobleguen ante intereses internacionales. Y los migrantes hondureños que atravesaron ayer hacia territorio guatemalteco han reanudado su caminata este día. Salieron de Esquipulas rumbo a Chiquimula y a Zacapa. Más de 200 migrantes han llegado a Chiquimula y Zacapa este martes al mediodía, según cálculos de voluntarios y organizaciones que han coordinado víveres, medicamentos y ropa para los viajeros en su paso por el oriente del país. Muchos de ellos arribaron a Zacapa el lunes por la noche y se encuentran alojados actualmente en el salón comunal, en donde estudiantes, voluntarios y autoridades les han apoyado con comida y medicina, incluso con juegos para los niños que viajan junto a sus padres. Ya han fallecido 2 niños, se asfixiaron y una mujer embarazada se cayó de un carro pidiendo jalón porque como le digo, no traemos dinero, venimos a puro jalón, desde Honduras venimos a puro jalón y así venimos pues y han sido 3 muertos los que han habido ya por este conflicto que se ha armado, pero vamos luchando por una nueva vida y nueva vida a nuestros hijos, ¿verdad? Pese a que anteriormente dirigentes de la caravana habían informado que el grupo se mantendría completo y tomarían rumbo a la ciudad de Guatemala, hoy la caravana se dividió en 2 grupos más pequeños, algunos incluso cambiaron dinero para viajar en buses. Según información de varios viajeros, un grupo ha dispuesto a dirigirse rumbo a Petén para buscar la frontera con México, mientras que otro mantendrá la ruta hacia la frontera en Tecunumán, San Marcos. Aún se espera la llegada de un grupo masivo esta tarde a Chiquimula y Zacapa. En cámaras, Wilder López. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Mario Morales. Y ahora enlazamos con nuestro compañero David Sanchinelli, que nos amplía al respecto de cuáles son los operativos que realiza la Policía Nacional Civil respecto a este trayecto, el cual recorren los migrantes hondureños. David, buenas tardes. Adelante con la información. Efectivamente, la caravana de migrantes hondureños que intenta llegar a Estados Unidos ingresó el pasado lunes a Guatemala, de esta manera desafiando a las advertencias de Washington de que los migrantes no deben intentar ingresar ilegalmente a su territorio. La caminata del migrante, integrada por familias completas con niños y mujeres con bebés en sus brazos, fueron forcejadas por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil de Guatemala que trataban de contener su paso en la frontera. Es por eso que el director de la Policía Nacional Civil indica que pues estos agentes lo único que trataban era de que no ingresaran personas de forma irregular desde Honduras hacia Guatemala. Sin embargo, pues en este día ya se está dejando ingresar a las personas, pero deben de ingresar de una forma formal, asimismo de una forma como debe de ser. La misión principal de la Policía Nacional Civil es cuidar sus fronteras, ¿verdad? Que todo lo que ingresa a nuestro país o todo lo que salga sea lícito. En este caso, pues nuestros policías, la División Aeroportuaria y Frontera, DIPAFRON, y también las unidades, las comisarías fronterizas, pues tienen controles migratorios en el lugar. En este caso específicamente con Honduras, pues de igual manera, pues ingresaron más de 1.500 personas de manera irregular el día de ayer. De otra manera, pues nos fuimos... la Dirección General de Migración en el lugar pues no estaba capacitado como para documentarlos, ¿verdad? Registrarlos, ¿verdad? La entrada y salida de estas personas. También indicó que pues se ha aumentado la seguridad en la frontera de Honduras respecto a que se preveía que iban a ingresar más migrantes hondureños hacia Guatemala y es por eso que se aumentó la seguridad en ese sector debido a que pues esperan que estas personas no ingresen de manera irregular. Asimismo, pues Migración ha señalado que no tienen órdenes, en este caso la portavoz de Migración, Alejandra Mena, indicó que no tiene
tiene la autorización para hablar respecto al tema de los migrantes hondureños que realizan esta caminata, mientras el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, indicó que se espera que en horas de la tarde se dé un comunicado por parte del gobierno respecto a la postura de estos migrantes. Esta es la información que tenemos, la cual nosotros estaremos ampliando para que usted esté pendiente de Noticiero Guatevisión. Regresamos al set principal por Una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y Luis Acche. Y antes de la pausa le informamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una seria amenaza contra el gobierno de Honduras debido a la marcha de migrantes que ya se encuentra en territorio guatemalteco. Trump escribió en su cuenta de Twitter: Estados Unidos informó enérgicamente al presidente de Honduras que si la larga caravana de personas que busca llegar a Estados Unidos no es detenida y regresada a Honduras, no habrá más dinero o ayuda para esa nación. En Washington, la amenaza inmediatamente tuvo respuesta. El vicepresidente Mike Pence, que se reunió con el presidente hondureño y con el presidente guatemalteco Jimmy Morales la semana pasada, refrendó la amenaza de Trump. Hablé con el presidente Hernández de Honduras sobre la caravana migrante que va rumbo a Estados Unidos. Entregué un fuerte mensaje del presidente Trump: no más ayuda si la caravana no es detenida. Así, Estados Unidos se refiere a que no tolerará esta insolente ignorancia de las fronteras y de la soberanía estadounidense. Este es el aviso que hace entonces el presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. Con esta información nos vamos a la pausa. Regresamos en unos minutos. Y en el juzgado de mayor riesgo A se discute la solicitud de medida sustitutiva en el caso de plazas fantasma en el Congreso de la República. 2 son los exdiputados que buscan beneficiarse con esta medida. Suseli Contreras, adelante, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. En estos momentos, la jueza del Juzgado A de mayor riesgo, Claudette Domínguez, se encuentra escuchando los argumentos de 6 abogados defensores de los sindicados implicados en el caso de plazas fantasmas, que buscan ser beneficiados con un arresto domiciliar. En el caso del exdiputado Cristian Bousinot, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde el pasado 8 de agosto del 2017, su defensor le pidió a la jueza que le otorgue una fianza no mayor de 100,000 quetzales. Escuchemos. Al no ser el miembro ya del Congreso de la República, el señor Cristian Bousinot Nuila no puede influir en ninguna decisión ni en ninguna investigación. También es importante indicarle, señora juez, que con dicha acta se demuestra documentalmente que él ya no forma parte del Congreso de la República, y con la prohibición de acercarse pues se puede evitar cualquier situación. Así también es importante indicarle a la juzgadora que con base al principio de igualdad solicito que, al igual que los demás exdiputados que están dentro de este proceso, se le beneficie con una medida sustitutiva. ¿Por qué, honorable juzgadora? Es importante indicarle que con los antecedentes médicos que ha tenido mi patrocinado, antecedentes médicos que son desde el año de 1998 y que inician con una retoescólisis concávida derecha de la columna lumbar. También el defensor del exdiputado Aristides Crespo, quien es señalado por peculado por sustracción, abuso de autoridad y nombramientos ilegales, solicitó un arresto domiciliar que favorezca al exparlamentario. En este momento es una persona desempleada. En este momento es una persona que se ha dedicado a la política, pero hoy se encuentra excluida de la misma. Por lo tanto, solicitamos, honorable juez, que si es del criterio de que se debe prestar una caución económica a favor de mi cliente para obtener su libertad, que ésta sea de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y voy a concluir, honorable juzgadora, indicando una frase de Frank Luke: más vale dejar a 1000 delincuentes libres que a un inocente preso. La Fiscalía señala a Aristides Crespo que el 15 de enero del año 2015, cuando
faltaban pocos días para que entregara el cargo, él autorizó el nombramiento de 87 personas que eran asignadas a la junta directiva que estaba por terminar su gestión. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, dio a conocer este día que recibió el día 15 de octubre 2 notas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala con fecha de 11 de octubre, en los cuales se informa que se revocan las visas de cortesía otorgadas y actualmente vigentes a 3 funcionarios de la Comisión y se deroga la emisión de visas a 8 funcionarios y 2 de sus familiares. La Cancillería, según CICIG, no ha informado cuál es el motivo en que se fundamenta esta decisión de revocatoria de visas y el no otorgamiento de otras 8. La Comisión lamenta esta decisión y afirma que estudiará las acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, firmado entre el Estado guatemalteco y las Naciones Unidas. Y tras conocerse esta decisión de Cancillería, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos publicó una reacción de su miembro más antiguo. Nos referimos a Eliot Engel. La comunicación cita a Engel diciendo que está profundamente molesto por la revocatoria de visas para el personal clave de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que marca otro retroceso para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y de los deportes vamos a la ciencia y a la tecnología. La familia del genio científico Stephen Hawking presentó su obra póstuma. En el último libro trata de responder las preguntas que le hacía gente común respecto a la ciencia y el universo. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Cuestiones que van de la existencia de Dios a la posibilidad de viajar en el tiempo son algunos de los temas que aborda el trabajo final del célebre astrofísico británico Stephen Hawking. El libro póstumo Breves Respuestas a Grandes Preguntas fue presentado el lunes por sus hijos, quienes comentaron que al científico se le hacían los mismos cuestionamientos de manera regular tras la publicación de su exitoso libro de 1988, Breve Historia del Tiempo. Breve Historia del Tiempo lo llevó mucho al dominio público y fuera del dominio científico, lo que significó que esas preguntas fueron canalizadas hacia él. Él dio las preguntas y ahora esta es la respuesta. El científico falleció en marzo a los 76 años sin lograr terminar el trabajo, que fue completado por la familia y sus colegas académicos con material extraído de su vasto archivo personal. Él estaba muy preocupado porque al momento en que los retos que se presentan fueran globales y que se necesitara que nos uniéramos y trabajáramos juntos y cooperáramos, que nosotros nos estuviéramos volviendo más locales en nuestro pensamiento, y que en el momento que deberíamos llamar a la unidad estuviéramos más fracturados y divididos. Creo que fue una gran preocupación para él que encontraran a través del libro. Hawking, que estaba en silla de ruedas debido a una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras, dedicó el trabajo de su vida a desentrañar los misterios del universo. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Tras la tragedia del 3 de junio en la erupción del volcán de fuego, Techo Guatemala y sus voluntarios apoyaron a los damnificados. Hoy se realizó la presentación de los datos finales que confirma que aún hay más de 1,000 personas en situación de vulnerabilidad. Paula Saeta, adelante. Hola William. Hoy Techo Guatemala hizo la presentación de la caracterización de la población damnificada por la tragedia del volcán de fuego el pasado 3 de junio. Este levantamiento hace referencia a 1.503 familias de 8 comunidades. Nosotros iniciamos primero entendiendo que necesitamos entender las características de las comunidades para poder dar una respuesta más adecuada, ¿verdad? En ese sentido nos acercamos a distintas instituciones a hacer red, ¿verdad? Tanto públicas como privadas, y se logró definir que era importante tener un solo instrumento a través del cual se levantara la información, y con este único instrumento también no se estuviera llegando a las familias a estar haciendo preguntas sobre preguntas. Estuvimos pues apoyando mucho 4 ejes: el trabajo en red, la construcción de módulos habitacionales
el proceso de levantamiento de información de las familias, y también nos encontramos trabajando un proyecto de vivienda social para algunas de las familias afectadas. Con este levantamiento se encontró que el promedio de ingresos de las familias damnificadas era de 1 o 2 salarios mínimos, pero después de la tragedia muchos quedaron sin trabajo. Lo importante, nosotros nos estamos dando cuenta en esta parte, es de que el país tiene un gran número de familias en situación de pobreza, pero a la vez estas comunidades no necesariamente se encontraban en una situación de pobreza, pero en una situación de vulnerabilidad ante cualquier desastre que pudiera ocurrir, ¿verdad? Entonces justamente ocurrió el desastre y este desastre los ubica a ellos inmediatamente en una situación de pobreza, ¿verdad? Estos datos ya fueron presentados a Conred y a 136 días de la tragedia todavía hay casi 1000 familias que viven en albergues. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y pronto dará inicio el Festival Internacional de Cine Ícaro. La película inaugural será una historia de la vida real titulada Guatemala 1982. Guatemala 1982 narra la historia real de Adrián Morales, que durante el conflicto armado fue confundido con un guerrillero y secuestrado por el ejército. Adrián logra escapar. El papel es protagonizado por el mismo Adrián que vivió esta historia a los 19 años y fue torturado durante 4 días. ¿Qué se le acusa? Es parte de la guerrilla. Me escapé por un milagro de Dios. Muy difícil. Pero una historia de estas es dolorosa. Que las heridas nunca sanan. Nunca. Siempre su dolor está en su corazón, porque es una herida de por vida que se lleva, ¿no? Y recordar en la película, hacer el papel en la película es muy duro, muy difícil. El productor es mexicano y ha trabajado en más de 300 películas y dirigido 22 en países como Francia, Cuba, Italia y Venezuela. Y ahora produce este film guatemalteco. Él me entregó a mí la historia para que yo se la dirigiera. Pues yo vi la historia y vi que es una historia buena para llevarla a la pantalla. La hicimos contando una historia de la vida real que sucedió en 1982, sabiendo de que hay muchísimas historias que contar en ese año, ¿verdad? Pero pues a mí me tocó la suerte de que cayó en mis manos la historia de Adrián Morales. Guatemala 1982 fue grabada en México. Ha sido seleccionada en el Festival de Berlín, en el Festival de París y el de Barcelona. Y su estreno mundial será en Guatemala, en el marco del Festival Internacional de Cine Ícaro, que este año tendrá sede en Quetzaltenango. Así es que nos vamos a Xela del 16 al 23 de noviembre, que será el Festival Internacional. Estamos muy contentos de poder compartir en los departamentos de Sololá, Escuintla, Chiquimula, Cobán y Ciudad de Guatemala. Eso que estás haciendo es inhumano. Más de 700 películas inscritas de 30 países, de ellas se proyectarán 100. Por Una Guatemala en Paz, Esli Melgarejo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Les saluda Sara Guerrero nuevamente. Es un gusto informarles lo que sucede en las condiciones climáticas para el resto de la jornada. Iniciamos con esta imagen satelital en donde apreciamos un sistema de baja presión que por el momento se ubica en el Océano Atlántico, específicamente al suroeste de Honduras y que también está afectando el territorio nacional, mientras que en el Pacífico una onda tropical ubicada al oeste de Nicaragua también está provocando nubosidad y el incremento de lluvias en este sector. Vamos a conocer también el comportamiento de los cielos entonces alrededor del territorio nacional. Debido a estas dos condiciones climáticas que les acabo de mencionar, tenemos bastante ingreso de humedad por ambos litorales, siendo las áreas más afectadas el departamento de Izabal y también el área sur del país, incrementando las lluvias, también las posibilidades de inundaciones y de deslaves para que usted lo pueda tomar en consideración. Bastante ingreso de humedad y de nubosidad. Información también sobre las temperaturas
temperaturas. San Marcos y Totonicapán tienen en esta región las más bajas con 8 grados centígrados, mientras que las más altas Zacatepeques y Huehuetenango con 27. Nos vamos a los departamentos que siempre presentan temperaturas mucho más cálidas. Acá las mínimas van a estar oscilando entre los 16 grados centígrados a los 24. Y nos finalizamos en el área norte del país. En Petén tenemos una mínima de 22 con máxima de 33, al igual que en el Quiché, mientras que Izabal presenta una mínima de 23 con máxima de 31. Tenemos también información para todos ustedes referente a el pronóstico de los próximos 3 días, específicamente para la meseta central. Miércoles, jueves y viernes continuamos con precipitaciones. Tenemos un ambiente bastante cálido y húmedo. Las temperaturas máximas van a estar oscilando entre los 26 a los 27 grados centígrados al filo de mediodía, y en las horas de la tarde y de la noche nuevamente presencia de lluvias acompañados de tormenta eléctrica y descenso de las temperaturas. Finalizamos con información referente al sol. 5:33 de la mañana vemos el amanecer, sin embargo tenemos bastantes bancos de niebla en algunas regiones de la ciudad, mientras que el atardecer lo estamos apreciando a las 18:32. De esta manera nosotros concluimos la información del clima. Continuamos con más. Llegamos también al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. 6 y 9 de la noche, más noticias. Con permiso.